Fátima Montero quiere destruir a su marido después de descubrir que tiene una relación amorosa con una menor. Sí, amorosa, porque dice estar enamorado. Herida de orgullo, contrata a Jeremías, un abogado en apariencia, uno cualquiera, para destruirle. La rebelión de los buenos, Premio Fernando Lara 2023. Roberto Santiago, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido y enhorabuena por este premio. Pues muchísimas gracias, Rosa. Un placer estar aquí contigo charlando sobre esta rebelión de los buenos. Acaba de salir, o sea que todavía está calentito el libro, recién salido del horno. Sí, recién salido, y yo después de 6 años de trabajo deseando compartirlo con los lectores, ¿no? Que es lo que soñamos todos los escritores, que llegue a la mayor cantidad de lectores. Y bueno, que me hayan dado el premio Fernando Lara, pues yo creo que es una oportunidad para eso, para que todavía pueda llegar a más lectores. Estoy segura. ¿No hay nada más poderoso que el odio alimentado de orgullo? Bueno, es que esa mezcla, tú misma en la frase has dicho, ¿no? La palabra odio y la palabra orgullo. El orgullo es uno de los principales venenos, ¿no?, del ser humano. Y es verdad que la novela arranca con alguien que está muy herida en su orgullo. Tú has mencionado a Fátima sí. Montero. Está pero que muy herida, porque ella está muy enamorada de su marido, y su marido no solo la ha engañado, sino que la ha engañado con una chica muchísimo más joven, con una menor, de hecho, algo que es no solo inmoral, sino ilegal, y además no solo la engaña, sino que va pregonando a los 4 vientos que está enamorado. Y esto la tiene absolutamente movida, removida, y muy, pero que muy tocada en el orgullo, hasta el punto de que necesita y clama venganza. Así arranca esta historia. Sí, desde luego, humillada, sobre todo también. Sí, yo recordaba a Lady Chatterley, ¿no? Cuando el marido de Lady Chatterley, que está tan herido en su orgullo precisamente, ya no porque le engañen, ¿no? Yo creo que a lo que le pasa a Fátima Montero no es lo que le duele tanto que le engañen, sino el hecho de cómo la engañan y cómo han hecho público este engaño su marido, ¿no? Eso es. Es un personaje muy exigente y muy indulgente con ella misma. Un personaje muy potente, te decía antes. Bueno, claro, cuando una persona, Fátima Montero, es, le diremos a los oyentes, es una grandísima empresaria, dirige una empresa, una corporación multinacional farmacéutica, y es alguien en una situación de poder que no está acostumbrada a que la contradigan, y ya no que la contradigan, sino que, bueno, pues que la engañen de esta manera, que la traicionen de esta manera. Entonces, claro, alguien en ese poder, como tú bien dices, que es... claro, cuando tienes una corte que de alguna manera te aplaude casi todo lo que haces, ¿no? Pues terminas siendo indulgente, demasiado indulgente contigo misma. Porque una mujer enriquecida como Fátima Montero llegaría hasta un bufete de abogados que está ubicado en Carabanchel. Claro, esta es una de las claves de la novela, que no vamos a desvelar, no, yo pero... dejo que cuentes lo que quieras. Sí, pero precisamente esa es una de las preguntas que yo creo que se hace el lector al principio. ¿Por qué una mujer tan poderosa, con tantos recursos, con tantos abogados a su servicio, contrata a un pequeñísimo buffet, como bien dices, en el barrio de Carabanchel? Carabanchel es un escenario protagonista de esta novela. Ya lo creo. ¿Y por qué justo va a este pequeñísimo y humilde buffet? ¿Por qué contrata a este hombre, a Jeremías Savi, pudiendo contratar a abogados de gran relumbrón, ¿no? Y por supuesto que a lo largo de la novela tendremos respuesta a esta pregunta. Lo describes muy bien en general toda la novela, que hay muchas cosas que no se pueden contar, la mayoría, como un tapiz. Entonces vamos a decir que este es parte de ese hilo, de ese tapiz. Sí, es una novela en la que yo creo que el lector va a ir descubriendo, ¿no? Efectivamente, estos hilos que componen el tapiz a medida que va leyendo. Yo espero que por un lado se sorprenda y por otro lado se deje llevar por estos personajes y vaya con ellos de la mano, ¿no? Viviendo estos giros, estas sorpresas. Tenemos una especie, me encanta, de héroe legendario. Se vende al mejor postor de día y por la noche ejerce de salvador. Este personaje no ha perdido en ningún caso, y si los ha perdido, no lo da por perdido nunca. Es un luchador. Es un luchador, sí. Bueno, esto es una novela bastante coral, en el sentido de que hay muchos personajes, pero es cierto que Jeremías Savi es el principal protagonista.
Y sí, es un luchador, yo estoy de acuerdo, me parece que eso es una de las cosas que mejor le definen a Jeremías. Es un luchador que nunca se da por vencido y que vive en esta dualidad, en esta dialéctica entre yo estoy deseando que me contrate, como ocurre con Fátima Montero, gente que tenga dinero y que me pague bien, pero por otro lado tengo en las venas la necesidad de que se haga justicia. Y entre ambas cosas que no siempre coinciden, trabajar para alguien que te pague muy bien y que se haga justicia de verdad, pues él como abogado y detective privado, porque Jeremías es las dos cosas, sí, se mueve, sufre, lucha con los demás y consigo mismo, y tiene que tomar decisiones que, claro, que son lo que van a mover gran parte de la novela. Para que el mal triunfe, unos cuantos buenos tienen que actuar. Le he dado un poquito la vuelta, pero viene a decir lo mismo. Claro, sí, esta frase de Edmund Burke que le he puesto como una de las citas al principio de la novela, que tú acabas de darle la vuelta, sí, está muy bien porque es cierto. Lo que ocurre en la novela es que hay unos cuantos, unos poquitos, diría yo, buenos, entre comillas. Esto de bueno siempre es algo muy relativo, sí, muy relativo, sí, pero que sí que deciden dar un paso adelante, sí que deciden moverse, sí que deciden hacerle frente al mal, a los poderosos, al poder establecido, y a partir de ahí es donde se mueve todo y se produce un terremoto en esta historia. Hablábamos al principio de este marido que está enamorado de esta chica joven, Meyer. Sí, Niklaus Meyer. Niklaus Meyer. Define un poco este personaje. Bueno, Niklaus Meyer es un hombre atractivo, es uno de estos hombres que yo me lo imagino bueno, pues en las revistas y en los programas del corazón, ¿no? Veraneando en Marbella seguramente, en sus yates de lujo, en sus grandes mansiones, un playboy, bueno, de 50 y tantos años, madurito, pero que se conserva muy bien y que ha tenido una larga colección de amantes más o menos conocidas o desconocidas, y que se casó con Fátima Montero, unieron sus imperios. El imperio Montero-Meyer es uno de los grandes imperios farmacéuticos de Europa y del mundo, y que ahora, y esto es una de las preguntas que uno se está haciendo cuando lee la novela, ¿de verdad se ha enamorado de una cría de 17 años? ¿O es un capricho de los 50 y pico que se ha sentido sexualmente atraído y ya está? ¿O está verdaderamente enamorado, ¿no? ¿Qué le pasa a este tío? ¿Qué le ocurre realmente? Y yo, como siempre, creo que lo interesante es que el lector se haga las preguntas a medida que va leyendo, ¿no? Todo el rato, nos hacemos cantidad de preguntas. Eso es bueno, eso es bueno. Porque además, como está muy bien, porque realmente no te posicionas, entonces lo dejas estar ahí, el lector se va haciendo preguntas, pero aunque cree resolverlas, al siguiente capítulo se plantea otras preguntas. Es lo que te decía fuera de micrófono, es una persecución constante de unos con otros. Al final te das la vuelta, si lo visualizamos, ¿no? Te das la vuelta y eres tú el que persigues ahora. Es súper rápida. Está bien visto esa imagen, sí, me gusta esa imagen de que es verdad que unos personajes se persiguen a otros, unos personajes quieren a otros, pero cuando te das la vuelta y cuando ya crees que has entendido cómo va, de repente otro personaje se gira 180 grados y todo cambia otra vez, ¿no? Eso es. Aparte de que Fátima bueno, pues, quiere contratar a Jeremy para este asunto, la empresa Montero Meyer no es trigo limpio. Claro, aquí entramos en el fondo de la novela ya, que es esta empresa farmacéutica, ¿no? ¿Qué hay debajo de las grandes empresas farmacéuticas? ¿Qué hay de las prácticas de estas multinacionales que controlan la salud de todos nosotros? Yo, para escribir esta novela, he estado muchos años haciendo un trabajo muy intensivo de documentación. No lo he hecho solo, he trabajado mano a mano con algunos periodistas. Yo no soy periodista, yo soy escritor, entonces yo no he construido, como habría hecho un periodista en mi caso, pues un reportaje periodístico. No, yo lo que he hecho con toda esa investigación es hacer ficción. Y eso quiero dejarlo claro, porque La rebelión de los buenos es ficción, es un thriller, es novela negra, como queramos definirlo, pero es ficción. Sí. Eso sí, te aseguro, Rosa, que todo lo que cuento, todo el tipo de prácticas de las que se hablan en la novela que llevan a cabo estas grandes farmacéuticas son reales. Y bueno, la gran pregunta es muy sencilla en realidad.
¿cómo es posible que la salud, la tuya, la mía, la de todos nosotros, pueda estar en manos de un pequeño puñado de multinacionales? Sí. Que cuanto más enfermos estemos nosotros, cuanto más medicados estemos nosotros, más van a ganar. Son empresas privadas cuyo objetivo lícito, en principio, es ganar más dinero y tener más beneficios. El problema es cómo lo consiguen. Exacto. Claro. Eso por un lado, cuanto más enfermos estemos, más medicación, más negocio. Pero además explicas muy bien que el 80% de esa medicación ya la hemos pagado nosotros. Claro, es que esto es un temazo. Lo pagamos 2 veces, es un temazo total. Es un temazo y es real, es increíble que la mayor parte de los grandes avances en la industria farmacéutica, de las medicinas, ya sean vacunas, que estos últimos años las vacunas han estado tan presentes en nuestras vidas, sí, como el resto de medicinas que suponen avances para el cáncer, bueno, cuando fue la revolución incluso de la Viagra, bueno, cualquier medicina grande que haya supuesto en la sociedad actual, ha estado previamente financiada por el Estado, por los Estados, en un 70 o un 80%. Y cuando ya se ve que esa investigación, ese trabajo de campo va a llegar a un sitio donde va a dar resultados, es cuando entra la empresa privada y dice, para la financiación que os falta, no os preocupéis, nosotros farmacéuticas vamos a poner ese resto de financiación, pero eso sí, nos vamos a quedar con la patente, claro. Claro, claro. Entonces es algo tremendo, ¿no? Nosotros como ciudadanos hemos pagado nuestros impuestos y por lo tanto hemos pagado esa investigación a través de las universidades, de los institutos de investigación, y luego llegan las multinacionales y se apropian de esa misma investigación aportando la recta final, ¿no? Es una práctica que, bueno, que de nuevo es lícita, pero a mí me parece perversa. ¿Por qué estamos tan sordos, tan ciegos? Bueno, en tantas cosas, Rosa, ¿no? Sí, en la sociedad. Pero es que esto, fíjate. Que vivimos muchas veces anestesiados, ¿no? Yo tengo esa sensación. Bueno, no es casual que en fin, que ¿no? Justo el lunes estaba oyendo cómo ha aumentado en los últimos años el uso y abuso de ansiolíticos, sí, de antidepresivos, una sociedad que vive en gran medida, su estado de ánimo está supeditada a la medicación, ¿no? Vivimos anestesiados y yo creo que eso tiene que ver también con el no menear demasiado el sistema, ¿no? Yo creo que la novela La rebelión de los buenos es una de las cosas que plantea, más allá de las malas prácticas que pueden tener las corporaciones, es el sistema, cómo no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta o no tenemos tiempo para lo importante, porque estamos tan ocupados con lo urgente, con el resolver el día a día, ¿no? Con llegar a final de mes, con las cosas urgentes del día a día, que lo grande, lo importante, lo que de verdad mueve, es que ni lo vemos, ni nos fijamos, ni tenemos tiempo para mirarlo. Además dices, con el dinero que empleamos en este tipo de ansiolíticos, antidepresivos y tal, podríamos erradicar el hambre y la sequía del planeta. Es que es muy fuerte. Claro, es que estamos hablando de cifras tan grandes, de cifras económicas tan grandes, con el dinero que tomamos, que gastamos en Europa, solo en Europa, en ansiolíticos, en antidepresivos, que insisto, según la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo, que yo no soy médico ni psiquiatra, pero según la Organización Mundial de la Salud, en la civilización occidental, en un 85% son innecesarios, son sobremedicación. Con ese dinero se podría erradicar, solo con el de Europa, todo el hambre y todo el problema de la sequía en África, directamente, ¿no? Es algo que da que pensar, como mínimo yo creo que da que pensar. Sí, la verdad es que vas a dar que pensar mucho. Lo malo de meter a alguien en la cárcel es que tarde o temprano saldrá con ganas de ajustar cuentas. Sí, es otra frase que vertebra una trama muy importante en la novela. Y bueno, claro, cuando uno es como Jeremías Savi, un abogado que ha vivido tantos casos, algunos muy importantes, y se ha enfrentado a tanta gente al margen de la ley, gente que vive en la ilegalidad, como en este caso, bueno, pues él ha tenido un pasado con un traficante de armas, nada menos. Por cierto, hago un paréntesis, la industria farmacéutica, que es increíble, mueve más dinero que la industria armamentística mundial, ¿no? Nada menos, pero bueno, ahí queda otro dato. El caso es que él se ha enfrentado con un traficante de armas, que ahí también ha hecho un trabajo ahí de documentación peliagudo, vamos a decir, con este tema, y quedan cuentas pendientes que le reaparecen, ¿no? Fantasmas del pasado que le reaparecen a Jeremías Savi, y que se mezcla la trama de la farmacéutica con la de este
este traficante de armas, y él va a tener que tomar, bueno, pues decisiones. Yo digo que se encuentra Jeremías en una encrucijada moral, tiene que tomar decisiones, ¿no?, sobre su propia vida, que le va a afectar a su vida, a su trabajo, a su día a día, y que tiene que ver con estos clientes o enemigos que ha tenido, ya sean Fátima Montero, de industria farmacéutica, o Fajardo, este traficante de armas, que no fue cliente, sino más bien todo lo contrario, estaba en el otro lado del banquillo, pero que ahora le vuelve a aparecer y le pide una serie de cosas que veremos a ver qué hace Jeremías con ella. Jeremías, además, como hombre corriente, está separado de su mujer, tiene sus hijas, hay una historia ahí con la relación con ellas. Quiero decir que también es humano. Claro, para mí esto es esencial, ¿no? Cuando planteas un personaje tan importante, un protagonista que nos va a contar la historia, además, que nos va a susurrar la historia al oído, no solo necesitamos saber cómo es profesionalmente, sino tenemos que, a nivel muy humano, para mí es lo más interesante en realidad. Sí. Y Jeremías, bueno, antes hablábamos de las heridas de Fátima. Jeremías Avi es un hombre con muchas heridas también, muchas heridas, y él sigue enamorado, él sigue enamoradísimo de su ex mujer. Y por supuesto quiere con locura, lo que más quiere en el mundo es a sus hijas, y sería capaz de hacer cualquier cosa por ellas. Entonces esa humanización y esas heridas es lo que va a hacer, lo que va a moverle en realidad, y lo que va a hacer que tome decisiones que afectan a la trama de investigación principal de la novela. Claro. Hombre pausado que sonríe abiertamente y resopla para apartarse el flequillo. Se ajusta las gafas cada 2 por 3. No era un hombre retorcido y llevaba, como todo el mundo, su mochila. La Fiscalía Anticorrupción, otro gran personaje. Javier Gaspar. Sí. Javier Gaspar es el fiscal anticorrupción en la historia, y de nuevo es un hombre. Claro, yo creo que la novela negra, si por algo se define, es porque no hay buenos y malos absolutos, ¿no? Nos movemos en los grises. Javier Gaspar, el fiscal anticorrupción, es un claro ejemplo de esto. Es un hombre aparentemente justo y que ha ganado casos muy importantes que han hecho que la sociedad sea mejor, pero que también, como todo ser humano, pues tiene sus debilidades, sus necesidades, y no es tan claro y tan limpio todo lo que aparentemente parece. Es un hombre que tiene una relación muy importante con el protagonista, con Jeremías, y que Jeremías en principio es de las pocas personas en las que confía. Veremos a ver qué hace el fiscal con esta confianza, ¿no? No siempre gana quien tiene razón, sino quien cuenta mejor la historia. Tenemos a otro triunfador que jamás ha perdido un caso. Bueno, sí, tenemos un abogado muy peculiar, al que llaman el Duque. El Duque es un abogado que tiene un récord en su haber, que es el de no haber perdido nunca ningún caso, y que le contratan, según dice sus propios clientes, su propia clienta, Fátima Montero, porque tiene una habilidad especial para negociar. Es decir, tiene truco. Esto de no haber perdido ningún caso en el Duque tiene truco, y es que en la mayoría de los casos que ha llevado no han llegado a un veredicto, sino que los ha pactado antes de que el juez o el jurado tomara la decisión, ¿no? Y esto es lo que va a ocurrir en La rebelión de los buenos, que el abogado de Montero Meyer, el abogado de Fátima Montero, pues va a intentar, con su habilidad especial. Es un abogado muy especial, es un abogado invidente, es un abogado que es un showman, y que es un abogado que yo me lo he pasado también escribiendo la historia del Duque, porque tiene un humor muy cínico, muy irónico, y es muy brillante. Pero claro, está toda esa brillantez al servicio, pues vamos a decirlo claramente, al servicio del mal más absoluto, ¿no? Entonces, tanto talento puesto al servicio del mal provoca, yo creo que muchas emociones cuando lo estás leyendo. Yo, desde luego, escribiendo al Duque... ¿Te has divertido? Es de las partes que más me he disfrutado. Sí. Pues hablando de diversión y pasando un poquito por encima, el bufete de abogados y detectives creo que es el más disparatado que hay, aunque suene a chiste, ¿no? Tenemos un bufete nada convencional, un inválido, un enfermo terminal, un alcohólico, un crío sin escrúpulos y una exconvicta.
Y una es convicta, sí, sí. Me encanta ese momento en el que se juntan toda esta panda y tienen que hacer frente a, ¿no? Imagínate este retahíla de personajes que acabas de describir haciendo frente a los bufetes más grandes del mundo, a una de las corporaciones más poderosas del mundo. Y has mencionado a la ex convicta, que yo quiero hablar de ella, claro, sí, de Trinidad, porque Trinidad Bardot, junto con Jeremías Avi, es bueno, pues la pareja protagonista realmente de la historia. Trinidad se define a sí misma como la sucesora de Jeremías. Así arranca, ¿sabes? Así arranca la historia, efectivamente, así arranca la novela. Ella también es abogada y detective, ¿no? Esta dualidad que en España hay poquitos, pero hay abogados / detective privados. Y Trinidad, a diferencia de Jeremías, no viene de familia de abogados, viene de una familia absolutamente desestructurada, se ha hecho a sí misma, ha pasado épocas de juventud en el reformatorio e incluso en la cárcel. Y bueno, cuando conoció a Jeremías su vida cambió, descubrió que el derecho y la investigación y la criminología se podían usar no solo en defensa propia, que es como ella lo había visto, sino también para ayudar a otras personas, y es otra guerrera, ¿no? Yo creo que Jeremías y Trinidad se entienden, sí, porque son guerreros, los dos son luchadores, y aunque tienen miedo, porque el miedo es consustancial y yo no creo en los personajes que no tengan miedo, pero vencen ese miedo para dar un paso adelante y enfrentarse con todo lo que se tengan que enfrentar, en este caso contra un enemigo mucho más poderoso que ellos, claro. Vamos con otro personaje, para mí también personajazo, aunque tiene un papel un poquito más pequeño. Dice, es alguien que piensa que todo puede comprarse bajo el poder y el dinero, incluso las voluntades, también la seguridad. Marta Praena. Ay, Marta Praena. Es tremenda. Este es otro personaje, sí, que adoro. Es un personaje, vamos a decir, secundario, pero que resulta clave en la trama, sí, por la información que aporta. Es una mujer que ha trabajado para la gran farmacéutica, para Montero Meyer, y que arroja luz sobre algunos aspectos inesperados, ¿no? de la farmacéutica, que se ha querellado docenas de veces contra la farmacéutica sin llegar a ningún sitio, hasta que topa con estos locos, vamos a llamarlos así, como son Trinidad, Jeremías y compañía, que, bueno, pues por primera vez alguien la hace caso y descubre que efectivamente lo que trae Marta Praena en realidad es oro, porque ella da la clave para poder enfrentarse contra la farmacéutica. Es una mujer que, bueno, pues ya no cree en nada, tiene una cierta manía persecutoria, bebe mucho y por eso no es creíble en un principio. Porque... Claro, su credibilidad está en entredicho. Exacto. Porque una mujer que bebe tanto, que tiene rasgos un poco psicóticos casi, pues para el sistema judicial no es nada creíble, ¿no? Lo que pasa es que estos protagonistas de La rebelión de los buenos, Jeremías, Trinidad, Ana María, etcétera, tienen esta cosa de que no tienen demasiados prejuicios, porque ellos mismos son muy peculiares, con lo cual son de los pocos que pueden entender, entre comillas, a alguien como Marta Praena. Sí, es un personaje, es cierto, yo también me gusta mucho Marta Praena. Yo al escribirlo es verdad que yo creo que la novela es muy visual. Totalmente. Y yo, claro, yo me apoyo mucho visualmente, ¿no? En actores, en actrices, y que luego no tienen por qué, si algún día esto se convierte en una película o en una serie de televisión, quién sabe, no tienen, pero que a mí me ayuda a la hora de escribir, ¿no? Sí, visualizas la escena, sí, porque en realidad es lo que te decía antes, de esa carrera, de esa persecución. ¿Qué es el Tinacol? Bueno, pues el Tinacol, como tantos medicamentos, fíjate que yo arranqué a escribir esta historia cuando descubrí la cantidad de querellas y demandas que hay en Europa, porque yo sabía que en Estados Unidos, un país que vive entre demandas de todo tipo, pero en Europa, para mi sorpresa, y en España también, hay muchas querellas contra la industria farmacéutica, pero cuando digo muchas son cientos, miles de demandas. Empezando a investigar, pues muchas son por hechos probados de medicamentos que se han puesto en circulación con un efecto beneficioso, pero a cambio con un efecto secundario terrible, pero sí, terrible, con unos efectos secundarios terribles.
Y el tinacol es uno de estos medicamentos, que podríamos tomar cualquiera de nosotros, porque a priori es un medicamento para el colesterol, y que sin embargo tiene tiene un efecto beneficioso, pero tiene un efecto también secundario pues pero que muy dañino. ¿Y cómo es posible que el sistema legalice este tipo de medicamentos? Bueno, pues de esto también hablamos en La rebelión de los buenos. Y esto fue lo que te llevó a digamos, enfocar el tema de la farmacéutica, a empezar a escribir esta historia. Bueno, claro, yo cuando terminé Ana, que antes hemos mencionado, mi anterior novela negra, dije, bueno, terminé exhausto porque es una novela que me llevó mucho tiempo y dije, no volveré a meterme en otra novela tan ambiciosa hasta que no encuentre de verdad los personajes, por un lado, que me muevan, pero el tema también, el tema de fondo. Y fue cuando cayeron en mis manos, por un amigo periodista, este cúmulo de demandas y querellas que había en ese momento y que sigue habiendo en Europa y en España, insisto. Y eso fue lo que, al empezar a leer esto, digo, ¿cómo es posible? Como tú decías antes, ¿no? ¿Estamos ciegos? ¿Qué pasa? ¿Cómo no se habla de esto más? ¿Cómo es posible? A mí me sorprendió y dije, bueno, yo como escritor solo escribo una historia, y es una historia, me ha llevado 6 años escribirla, si de verdad necesito, y yo he necesitado contar esta historia. Aparte no es una historia, o sea, esta historia te lleva a muchísimas cosas, que es lo que hemos estado hablando durante toda la entrevista, pero el fondo, o sea, el tema principal, el eje es ese. Y es verdad que te sorprende, pero seguramente pues yo me iré dentro de un rato, tú seguirás aquí con las entrevistas y diremos, pues es un tema más que queda pendiente, por desgracia. Claro, ojalá ¿qué podemos hacer cada uno? Pues cada uno sabrá. Yo como escritor, que me dedico a la ficción, yo pongo mi pequeño granito de arena y ojalá que se hable de este tema. Muy buena herramienta. Claro, que se hable de esto, ya lo sabemos, la ficción mueve montañas, la literatura, el cine, las series, son una herramienta para mí para entretener, por un lado, fundamental, pero también para agitar un poco el avispero y que se hable de cosas interesantes que muchas veces no están ahí en primera plana. Pues casi termino con una frase que dices, perder la humanidad cuando la justicia está por encima de los sentimientos, perder la fe en el ser humano. Yo creo que eso es, si llegamos hasta ese punto, estamos perdidos, aprovechando. Claro, el tema, que antes lo hemos mencionado, es perder la fe sin darnos cuenta que hemos perdido la fe, además. Quiero decir que es la doble pirueta, porque es perder la fe, pero por supuesto ninguno salimos a la calle diciendo hemos perdido la fe, no creemos en el sistema, no, es que ni nos damos cuenta de que hemos perdido esa fe, de que hemos... Y yo creo que la novela, en realidad, bajo toda esta capa que, como siempre, la novela negra tiene, que duele, pero es una novela esperanzadora, porque si hay gente que sea capaz de enfrentarse a ciertas cosas, pues tenemos esperanza. Y yo, por supuesto, que tengo mucha esperanza en el ser humano y por eso me sigo moviendo y me sigo movilizando y sigo escribiendo estas cosas. Pues que se rebelen los buenos, Roberto. Que se rebelen, que estemos juntos en esta rebelión, Rosa, y en esta y en muchas más. Eso espero. Pues muchísimas gracias, un placer. Un placer, muchas gracias.